Nuestra nueva protagonista en las voces es Zulay Rodríguez. Ella es presidenta de Arcadev, la Asociación Regional de Videojuegos e eSport de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarme. Encantados de poder hablar de videojuegos, de eSport, de todo lo que hacen. Entiendo en un sector que sigue creciendo, ¿no? Desde hace muchos años vemos que es un sector que es bastante importante, pero también Arcadev hay que decir que es casi de reciente creación, ¿no? Lleva un poquito. Sí, es verdad que el sector de videojuegos tiene un crecimiento global sostenido. En la última década, 2 décadas podemos decir, ya actualmente supera a la industria del cine y de la música juntos. Y además que hay mucha convergencia, ¿no? Porque cada vez vemos más personajes de videojuegos que pasan al cine o personajes del cine que se crea un videojuego para seguir amortizando esa narrativa, ¿no? Entonces es una industria que ya hace mucho tiempo que está consolidada, que en Canarias se va consolidando y hace unos años algunos de los que estábamos vinculados al sector pensamos en que podía ser buena idea ya aglutinar a las empresas que estaba empezando a ver para tener un poco más de visibilidad, y en 2024 se creó Arcadev, intentando no solo abarcar videojuegos, sino también eSports, porque aunque no es lo mismo, sí que tienen similaridades y tampoco tenían una representación a nivel regional. ¿Qué características o tres características puede asociar al sector de los videojuegos, o en este caso también a Arcadev? El sector de los videojuegos al final es un sector que hibrida creatividad, tecnología, narrativa, pero también comunidad. Entonces es interesante verlo también como una forma en la que se están creando universos que perduran y que generan economías en sí mismos. No solo el videojuego que uno puede comprar y disfrutar como una vida de entretenimiento, sino hay ya unos entornos en los que se puede interactuar, se puede invertir y eso se mantiene en el tiempo, ¿no? y se puede monetizar. Entonces, el videojuego como uno a lo mejor lo tiene, lo percibe de un punto de vista más tradicional, ha evolucionado igual que evoluciona todo, a un universo en sí mismo, diría yo, lo que es el sector o lo que es esa comunidad en torno a los videojuegos. ¿Se puede decir que no sé, este sector tiene algún superpoder de estos que a lo mejor en los videojuegos veíamos que apretando 4 teclas sale ese superpoder? Claro, tiene tantísimos, ¿no? Porque al final hay videojuegos para cada uno. No sé cuántos videojuegos se publican al día en plataformas como... pero es que son cientos o miles al día, ¿no? Hay muchísima gente creando desde circunstancias muy diferentes, con presupuestos completamente diferentes, y al final lo que se trata es de que una historia resuene en un colectivo y de ahí, pues si hay recorrido, se siga desarrollando, se siga explorando. Entonces, claro, el superpoder de la industria del videojuego, igual que cualquier industria de entretenimiento que nace del objetivo de entretener, es generar universos de fantasía, pero hay muchos que son réplicas de la realidad, ¿no? Hay videojuegos que son simuladores, eh, hay videojuegos que son para jugar al fútbol, o sea, hay videojuegos que son para crear. Entonces, el superpoder, creo yo, es ampliar nuestra mente hasta el infinito, ¿no? y hacer que esa experiencia también trascienda en la persona. Y yo tengo muchos compañeros que llevan 20 años jugando y que siempre defienden que ellos determinadas habilidades de estrategia, por ejemplo, las han adquirido jugando a determinados videojuegos. Con lo cual, claro, el superpoder es que también te puede dar un superpoder a ti, ¿no? Incluso hay muchas personas que juegan a videojuegos y que incluso cuando, por ejemplo, ven un inicio, ¿no?, de un videojuego, cuando cuentan la historia, si este videojuego es histórico, incluso aprenden. Exacto, exacto. Assassin's Creed, por ejemplo, es un ejemplo de ello y es una forma, por eso decía que es creatividad, tecnología narrativa, porque hoy en día creo que cada vez comunicamos más con la imagen, entonces la identidad visual del videojuego está mucho más alineado con generaciones que se comunican en torno a la imagen, al vídeo, y no tanto a lo mejor a la lectura, ¿no? Como podía pasar más hace 20 años. Entonces ahí hay esas posibilidades infinitas y como bien dices,
Bueno, si hablamos de Arcadev, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y qué es lo que hacen? Arcadev es una asociación regional. Hay muchos profesionales que ya estaban representados en una asociación regional de profesionales y nace con la voluntad de apoyar a lo que son empresas constituidas que están facturando, que están contratando y darles visibilidad, ¿no? También nos dimos cuenta, los fundadores de Arcadev, que había una necesidad desde el sector público de entender y un hambre también, y una voluntad de entender y de saber cómo apoyar a este sector que se ha definido como estratégico por parte del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España, porque no solo el Gobierno de Canarias está apoyando videojuegos, sino también a nivel nacional y a nivel europeo hay fondos específicos y convocatorias específicas para ayudar a la creación de videojuegos y también para ayudar a salir y vender, porque al final es marca país, ¿no? Y marca región, y son puestos de trabajo y es posicionarte y ser competitivo en una arena global. Con lo que Arcadev nace un poco con la voluntad de ser ese interlocutor que logre tener representatividad a nivel de que aglutine a todos los estudios o a la mayor parte de estudios que estén en Canarias operando y que cuando haya que tener pues a lo mejor un vis a vis para decir si se puede a lo mejor hacer más en temas de formación, si se puede hacer más en temas de internacionalización, si se puede hacer más en temas de incentivos, de dar credibilidad, bueno, pues para que tengan un único interlocutor y no tengan cada vez que sentarse con un montón de empresas y un montón de gente que siempre es más complicado. Esa es nuestra vocación también, pues eso de representatividad, de aglutinar, de colaborar empresas profesionales y al final Canarias es una región pequeña y cuanto más integrada esté la industria y los profesionales, más fácil va a ser generar sinergias y ser competitivos cuando vamos fuera, que como digo, o sea, todos los días se publican cientos o miles de videojuegos en las plataformas de distribución y bueno, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo en el momento en el que el mercado puede absorber tu producto, ¿no? Si ahora se lleva, digamos, ¿no? Estos últimos tiempos se puede llevar un tipo de narrativa, como puede ser de zombie o de terror, y tu videojuego no va en esa línea, pues a lo mejor es ideal esperar unos meses o, bueno, o aliarte con alguien que sepa muy bien qué territorios vas a tener un recorrido para asegurar una base de usuarios y unos ingresos, ¿no? Porque al final la gente que hace videojuegos es porque le gusta, pero también porque quiere vivir de ellos. Obviamente, sí, está claro que todos siempre buscamos detrás, ¿no? No solo el éxito y hacer lo que nos gusta, sino también pues poder vivir de ello, como bien dice Zulay Rodríguez. Y en este caso, claro, ustedes defienden no solo al sector audiovisual, sino también al cultural, ¿no? Con los videojuegos. Sí, ahí hay una disyuntiva interesante porque a nivel, según qué administración pública, lo ve o no lo ve como cultura, ¿no? Pero al margen de eso, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero está claro que es un sector que mueve muchísimo, que cada vez crece más y que muchas generaciones se identifican con personajes, con narrativas, como se identificaban con novelas y personajes de novelas o de películas hace 50 años. Entonces, cada uno que lo defina como quiera, pero es un sector que, bueno, que tiene un recorrido y un potencial enorme. Y en Canarias creo que se están haciendo las cosas bien para apoyar y eso, y que se pueda crear desde Canarias y ser competitivo. Y siendo un sector tan atractivo y con tanto reconocimiento internacional, como bien dice Zulay Rodríguez, ¿qué posibilidades tienen las empresas canarias de entrar en un mercado tan grande, tan vasto? A ver, las posibilidades de empresas canarias yo diría que son iguales casi que las de cualquier otro territorio, vamos a decir, europeo o a nivel mundial, pero porque aquí hay mucho talento, hay mucho apoyo institucional también y hay incentivos fiscales que hacen más interesante la inversión en el desarrollo de videojuegos. Lo que pasa es que hay menos acceso a fondos de capital privado para poder financiar ese desarrollo que luego se pretende monetizar. Una parte se puede monetizar con incentivo fiscal, pero la mayor parte se tiene que monetizar con ventas. Entonces, también es verdad que no tenemos a lo mejor una red de contactos
porque la industria es más incipiente comparándola con otros territorios, como por ejemplo países nórdicos, en el que ya no solo hay contacto entre los agentes del sector y el talento, sino también con los fondos de capital riesgo y también con los distribuidores, ¿no? Que es una parte importante. Entonces las posibilidades son infinitas, pero es verdad que tenemos un poco el hándicap, creo yo, de la financiación privada y de que estamos, no por geográficamente estar más lejos, sino porque España es un sector que a nivel de videojuegos todavía sigue muy atomizado y el tener casos de éxito siempre te ayuda a tener como un elemento tractor que ayude también a dinamizar las sinergias entre estudios y entre empresas, porque al final un estudio, siempre lo decimos, ¿no? Uno piensa en un videojuego y piensa en el desarrollador que está programando, el creativo, ¿no? Claro. De arte que está diseñando, que se imagina la dinámica del juego, como una película, ¿no? Pues uno piensa en el que escribe el guión, el director, el actor o la actriz, pero hay una parte detrás de producción, de marketing, de cerrar acuerdos comerciales, de ir a vender ese producto en eventos internacionales, que es muy importante también, igual que pasa con el cine, como pasa con la música. Y a veces uno piensa que el videojuego es la persona que lo está creando y luego ya, ¿no? Se pone, se pasa como pasa a otra fase y se vende. No, desde que se crea hasta que se vende hay una cadena y un esfuerzo y unos perfiles que tienen que estar ahí. Entonces también es verdad que esos perfiles a nivel de ayuda pública o esa cobertura también en la parte que es marketing, pitching, saber cómo negociar con un publisher o con un inversor privado en una ronda, es más difícil adquirir el conocimiento con respecto a conocimientos de programación o a conocimientos de arte que sí se enseñan en las universidades o en los centros de FP. Y es algo que creo que se puede también trabajar para darle alas a las empresas canarias y darles y complementarlas en el estado en el que están algunos estudios para acabar de ser muy competitivos fuera de aquí también. Y claro, y a la inversa, ¿qué opciones tiene Canarias para resultar atractivo de cara al exterior para que vengan y vean a Canarias como un lugar estratégico para el desarrollo de videojuegos, por ejemplo? Canarias es muy atractivo porque tiene un incentivo que no existe en otras regiones, un incentivo fiscal muy potente. Es verdad que la parte de, como decíamos antes, de financiación privada, todavía hay un cierto margen de mejora. Y a nivel de talento, bueno, pues también como pasa en otros sectores creativos o en el propio sector de desarrollo de software, ¿no? O sea, que son perfiles muy demandados, pues hay que traer una parte, formar otra, incorporar otra de talento local. Entonces creo que ahora mismo hay un mix muy interesante para empresas, para un determinado tipo de empresa que esté en una fase de desarrollo concreta, plantearse o desarrollar desde aquí o co-desarrollar con un estudio de aquí o externalizar parte de ese desarrollo a un estudio que esté en Canarias y pueda aportar la monetización de ese incentivo o bueno, otras ventajas que se puedan ofrecer. Así que es muy interesante teniendo en cuenta los pequeños hándicaps que comentamos, ¿no? Que existen. Y desde su punto de vista, ¿cómo de importante es la labor de Proexca en el sector de los videojuegos? Proexca y Gobierno de Canarias hacen una labor fundamental porque muchos creadores o muchas personas que emprenden saben de lo suyo, pero hasta que llegan a confrontar la realidad en un mercado, y cuando me refiero a un mercado es ir a una feria en la que va a haber un montón de gente intentando vender un producto como el tuyo, sea un videojuego o sea cualquier otro, ¿no? El ir a un mercado, el tener la posibilidad de ir a un mercado, que suele ser viajes, entradas a eventos que son caras, tener una agenda de reuniones, saber con quién sentarte y cómo presentar, ¿no? Cómo hacer un pitch de tu proyecto, de tu videojuego, pues ahí Proexca, también con el apoyo a nivel nacional de ISEC o colaborando, tienen un tándem muy potente a nivel videojuegos porque ellos ya han ido a esos mercados, ya han posicionado la marca Canary Islands Games en esos mercados, ya tienen contactos de valor en esos territorios y además están a través de asociaciones como Arcadev con planes sectoriales específicos ayudando, financiando una parte de esos gastos a que las empresas tengan más fácil acudir a esas citas
y uno, respirar lo que hay, tener esas reuniones en primera persona, porque aunque todos estamos acostumbrados a trabajar en remoto, a tener videollamadas, no es lo mismo la confianza que te puede dar un posible partner o Pablo, que le puedes dar a un publisher en persona que cuando tienes una videollamada de 1000. Y catar un poco lo que se cuece, ¿no? En esas ferias, en esos mercados. Entonces, la labor de ayudar a salir y de posicionar a nivel de marca y de notoriedad es fundamental, y sería un esfuerzo titánico para cada estudio de forma aislada intentar cubrirlo, intentar hacerlo. El año pasado en Tokio, por ejemplo, pues hicimos una misión comercial, la primera que hicimos con Arcadef. Fuimos 7 empresas, fueron las 2 fundaciones de los clubes deportivos de eSports, tuvieron además también mucho éxito, las empresas tuvieron un montón de reuniones con estudios de videojuegos, con publishers y posibles colaboradores en Tokio, y este año se repite y fue un éxito. Han salido 2 casos de éxito de esa misión comercial, que de 7 empresas que fueron me parece que es un ratio bastante bueno, bastante alto, ¿no? Entonces, esa labor es fundamental porque allana mucho el terreno. Ya la empresa ha hecho la tarea, ha levantado la financiación, ha contratado a esos perfiles, ha apostado por un videojuego concreto, una narrativa concreta, pero claro, luego ya el ir a mercado es donde cuesta más, y las empresas son pequeñas, con lo que no suelen tener muchos perfiles con dedicación exclusiva a la parte de marketing y comercialización, y bueno, al principio también cuesta, ¿no? En Canarias los estudios están haciendo cosas fantásticas, pero todavía tienen que hacerse un hueco, y en ese sentido ese apoyo se agradece muchísimo. Entonces podemos decir que Proesca podría ser ese botiquín en los videojuegos, ¿no? Que te da la energía o te ayuda, ¿no? O a lo mejor esa frutita, ¿no? En los eSports también, que te da un poquito más de energía y de punch para poder seguir, ¿no? Exactamente. Bueno, si hablamos también del gobierno de Canarias, Proesca, como bien dice Soler Rodríguez, están bastante involucrados, ¿no? en la internacionalización. ¿Cómo de importante o qué puede ayudar a empresas canarias a también dar el salto, si hablamos del sector de los videojuegos, con los ejemplos que acaba de poner, pero qué más se puede hacer? Hombre, hay una demanda siempre que es, igual que hay ayudas para la creación de obra audiovisual, ¿no? De películas, de cortos, de documentales, de series. Ahora también un poco más para animación, no solo para rodajes. Es interesante que se planteen ayudas específicas para el sector videojuegos. Hay empresas que prefieren que sean ayudas a desarrollo, a fondo perdido. Hay otras empresas que prefieren, u otros casos de éxito regionales, como puede ser el de Hong Kong, por ejemplo, en el que ya han probado con varios intentos, y lo que a ellos les convence más es ayudar cuando ya hay un porcentaje alto del desarrollo con la parte de marketing, de meter esos videojuegos en un catálogo y ayudarles con la parte de visibilidad y de marketing, incluso con perfiles específicos. Entonces, bueno, se puede enfocar desde diferentes ámbitos, se puede probar, pero lo interesante sería a lo mejor que todo el compromiso que está habiendo a nivel regional e institucional para que este sector acabe de consolidarse en las islas venga vestido de una capa presupuestaria recurrente, que se puede empezar con poco, pero que sea algo recurrente a lo mejor a nivel presupuestario, que no quiere decir que se tenga que dedicar, si se crea un fondo a desarrollo, a fondo perdido un año y no se tiene a lo mejor el éxito o las métricas que tenga el gobierno, replicarlo al año siguiente, ¿no? Se le puede a lo mejor dar una vuelta y ir ajustando según vaya funcionando, según las propias empresas vayan viendo lo que necesitan, pero sí que estaría bien, creo, tener ya un presupuesto consignado, igual que se consigna para las ayudas al sector audiovisual tradicional, de rodaje y de animación, pues para videojuegos, pero que sea una convocatoria específica y ligera, ¿no? Porque a veces por la procedencia de los fondos, por el tipo de convocatoria que se diseña, para las empresas es no voy a decir un problema añadido, porque al final estás accediendo a unos fondos que si no se pusieran en esa convocatoria no existiría la posibilidad, pero tener en cuenta, claro, que son empresas pequeñas que no tienen a lo mejor perfiles muy acostumbrados a trabajar con licitaciones o convocatorias públicas, entonces tenerlo todo, como lo dicen los anglosajones, negro sobre blanco, muy clarito, con unas bases muy claras y que sea un tema ágil,
y a lo mejor replicando algo que se haya hecho con éxito en otros territorios, que hay un montón de casos de éxito, sería creo que ideal, ¿no? Y en eso también estamos trabajando, hay mucha predisposición, pero las cosas de Palacio van despacio, lo entendemos también. También la parte de, que también es complicado, ver cómo hacer que la parte de financiación privada se pueda activar para financiar proyectos de videojuegos, ¿no? Porque al final todos entienden invertir en una empresa del sector turístico, porque Canarias es un destino turístico líder, o en real estate, pero videojuegos es como, pero eso cómo se monetiza, cómo se recupera, y ahí a lo mejor podemos hacer esa labor también de acercar a posibles inversores y encontrar la vía de generar una rueda de financiación que no solo sean ayudas públicas, sino también de inversión privada, ¿no? Entonces, aparte de todo lo que nos ha contado Soleil Rodríguez, ¿no? De esos impedimentos, si hablamos, por ejemplo, en un videojuego que al final de cada pantalla nos encontramos con un monstruo que hay que batir, ¿cuál es el peor monstruo o la peor barrera que se encuentran también cuando tienen que pasar de pantalla? ¿La burocracia Es quizá? que sí, depende mucho también de la empresa, del presupuesto, porque no es lo mismo un videojuego de 60.000 euros que un videojuego de 600.000 euros, ¿no? Que a lo mejor tiene más rentabilidad, puede tener más rentabilidad el de menor presupuesto, o no. Es que depende mucho del proyecto, de la empresa y del momento en el que se plantee sacarlo a mercado. Casos muy cercanos de desarrollos que están pasando ahora en Canarias, pues hay unos que tienen, el monstruo es acabar de cerrar la financiación, y otros el monstruo es, ya tengo un videojuego desarrollado a un 95%, estoy hablando con un publisher y el publisher me está pidiendo cambios. ¿Entro en esa dinámica o no? Ahí el monstruo es, me cierro en banda con mi narrativa, con cómo tengo yo diseñado el juego, y cómo creo que, y he apostado, ¿no? Y he invertido hasta tener un producto final en la idea inicial que yo tenía, o incorporo ese input que puede ser un proceso sin fin para intentar cerrar el deal y que ese publisher, ese distribuidor, lo ponga en su catálogo y hagamos una campaña de marketing y la gente empiece a verlo, lo añada a su wishlist y cuando salga esté interesado en comprarlo, ¿no? Va a depender mucho del momento en el que esté cada producción, del tipo de videojuego, del tipo de empresa. Entonces, bueno, también hay un pequeño monstruo que es el tema del talento, ¿no? A veces las empresas no crecen porque no encuentran más perfiles, o depende de muchas cosas. Sí, ya ni siquiera hablamos de relevo generacional, sino estamos hablando de generaciones actuales que muchos, como bien dices, a lo mejor pues no se meten en este mundo, ¿no? Bueno, ese es otro monstruo general de la industria, que es el que muchos padres, por ejemplo, no ven si su hijo o su hija quiere trabajar en videojuegos, quiere hacer videojuegos, sea la parte de negocio, sea la parte de programación, la parte creativa, de arte, no lo ven como una salida profesional válida, ¿no? Porque muchos partimos de la base de que hay que tener una formación reglada, luego trabajar en una empresa grande, antes de tú montar tu propio negocio, pero los tiempos cambian y es verdad que, por ejemplo, uno de los miembros de la Junta que tiene un estudio de videojuegos y tiene un hijo de 18 años que quiere trabajar en videojuegos, él no va a estudiar una carrera universitaria, aunque hay grados de videojuegos y hay FP y hay formación online y hay de todo, ¿no? Pues la vía para ellos no es hacer una carrera de 4 años y luego un máster, es ir formándose con formaciones cortas de 3, 6, 9 meses, ir adquiriendo habilidades y luego, según lo que le guste, ir profundizando e ir cogiendo experiencia, porque al final hay perfiles que te vienen con 22 años, que tienen un histórico porque ellos mismos son jugadores, a nivel de lo que conocen, de lo que funciona, me refiero a la parte más de negocio ahora, que eso no lo puedes aprender en una universidad. Eso lo aprendes de la experiencia y de tu intuición y de una parte autodidacta tiene esa persona por la motivación que le genera el sector y trabajar en ese sector. Entonces,
también hay una parte ahí del apoyo familiar, ¿no? De decir, oye, si esta persona, si mi hijo o mi hija le interesa este sector, bueno, pues es un sector válido en el que puede trabajar para empresas en Canarias, para empresas de fuera de Canarias, desde Canarias, en el que solo, entre comillas, hace falta que te guste y que seas un poco autodidacta y que también, por supuesto, te formes en un entorno más reglado, pero sí que la mentalidad de muchos padres frena a sus hijos a la hora de querer entrar y dedicarse profesionalmente a este sector porque es un gran desconocido, ¿no? Bueno, en el capítulo un poquito más personal, si quiero preguntarle a Zuley Rodríguez como presidenta, si no sé si juega en la actualidad algún juego o hay alguno al que jugara antes, le gustara mucho y lo recuerde, que nos quiera contar. A ver, yo vengo de la parte de negocio. Ujú. Mi background es de consultoría. Entonces, sí he estado en la parte de inversión y de pitching y de publishing de proyectos concretos, pero la parte personal de entretenimiento, claro que juego y tengo mis favoritos, pero bueno, que cada uno tiene su preferencia. Y también va por épocas. Claro, claro. Va por épocas, ¿no? Porque cuando eres niño, pues a lo mejor te interesa determinado tipo de juego y luego a lo mejor pruebas otro y ahora... Y también lo que busques en ese... Porque a veces que quieres estar y conectarte con amigos y echarte unas risas, y otras veces que lo que quieres es algo que te concentre mindfulness a tope y te evadas durante un rato de ese día, de una situación de estrés o de lo que sea, ¿no? Y hay otros en los que te apetece retarte y explorar e incluso aprender, con lo que lo bueno del sector de los videojuegos es que el catálogo es tan infinito y hay videojuegos de verdad, o sea, para todo. Hay videojuegos que yo digo que son como terapéuticos a nivel de bálsamo, ¿no? Porque te envuelven en un universo que a nivel de arte es maravilloso y tienes todos los sentidos puestos ahí y no tiene nada que ver con un videojuego, un shooter en el que vas apuntando y Sí. disparando, ¿no? O sea, el catálogo es infinito y mucha gente también a lo mejor se queda con 2 o 3 ideas de videojuegos muy conocidos, pero, o de que juega a su entorno y se conectan, se ponen a gritar con los amigos y tal, pero de verdad que el catálogo es infinito y el jugador tipo, yo creo que no existe, o sea, es tan diferente como personas diferentes hay en este planeta, ¿no? Sí, porque como dices, te puede gustar un juego de deportes, te puede gustar un juego de, a lo mejor no sé, de puzzles, a lo mejor, Exacto. hasta algo tan sencillo, pero los que tenemos ya una edad recordamos juegos que eran tan simples, pero luego eran tan mágicos, que dices, ¿cómo ha evolucionado el sector y hasta dónde se ha llegado, ¿no? Una creatividad tan importante y tan realista que asombra. De ver lo que Bueno, veíamos date de 2 cuenta. palitos con una pelotita a algo impresionante. Claro, claro, total. También un poco a nivel, pues lo que ha pasado a nivel de sociedad en general, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, yo lo último que he visto así muy disruptivo son videojuegos donde se coge a un actor o una actriz muy conocida, se le mapea, por decirlo así. Lo que pasa es que, claro, esto todavía es disruptivo porque no existe, no está en el mercado, se está haciendo como un poco experimental y tiene una parte de derechos controvertida, ¿no? Porque se mapea y se replica a la persona en digital y luego se le integra como personaje del videojuego, pero es un juego hiperrealista. Entonces, piensa en tu actriz o actor favorito, pues de repente esa persona con su gestualidad, con su voz, con todo, perfectamente recreado, obviamente legalmente y Claro. con todos los permisos, y esa persona puede convertirse dentro del videojuego en un perfil o un carácter, un personaje concreto, y luego de repente en otro. Entonces, a este nivel estamos llegando, ¿no? Y ahí la parte que es la dificultad que tiene esta empresa, que es una empresa nórdica, de ver la parte de derechos, ¿no? Cómo pulirla bien, que ese actor o esa actriz se sientan seguros y que ese material no caiga en un uso que no es el que está previsto, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que se vienen, que te explota la cabeza cuando las ves y que te demuestran que, bueno, claro, la creatividad no tiene límite y cuando ya va con una capa de tecnología accesible para la mayoría, como la situación en la que vivimos actualmente, porque no solo los motores de videojuegos
gratuitos o freemium como Unity o Unreal Engine le dan la posibilidad casi que a cualquiera de crear, no solo las plataformas en las que, bueno, Steam o Epic, en las que tú puedes subir el videojuego y ya enfrentarte directamente al mercado y no tener un intermediario que sea el que te publique, te da capacidad infinita de crear. No solo un Kickstarter o un Discord te da la posibilidad de levantar financiación desde tu casa y la posibilidad infinita de crear. O sea, ya además la tecnología a un nivel ya muy profesional está al alcance de cualquiera. Entonces, es lo que decía, hay tanta competencia y porque hay mucha creatividad y hay mucha demanda también. Claro. Bueno, para ir acabando, si en los juegos vemos, ¿no?, muchas veces que hay máquinas que te lanzan al futuro, por ejemplo, ¿no? Y si Zulay Rodríguez estuviera ahora en 2030, dentro de 5 años, y cogiera un periódico en ese videojuego y leyera el titular, ¿qué le gustaría leer sobre el sector? Wow, esa es una muy buena. Me encantaría leer que la industria del videojuego en Canarias emplea cientos de perfiles y genera millones de euros al año, porque yo soy una firme defensora de la diversificación de la economía canaria, que por supuesto el turismo es una bendición y las corrientes que está habiendo para a lo mejor que haya un ajuste de modelo, pues también son, creo que, bienvenidas por todos, pero es evidente que hay una posibilidad infinita, ¿no?, en otros ámbitos que se pueda crear y desarrollar desde Canarias. Y el sector audiovisual de entretenimiento, con los incentivos que existen y el apoyo que está teniendo, creo que es una apuesta, es apostar a caballo ganador, pero todavía tenemos que caminar ese trecho hasta ese 2030 en el que podamos ver ese titular de decir, pues tal estudio canario cierra un acuerdo para financiar un videojuego, o se desarrolla esta IP de este videojuego en Canarias y ya hay un pool de perfiles y de talento potente, como pasa en otras regiones del mundo, para que esos perfiles vayan saltando entre estudios sin tener que irse de aquí, pero sin perder a nivel profesional la motivación que puede tener por según qué proyectos en los que quieran estar en cada momento, ¿no? Entonces, si en esa máquina del futuro podemos programar que nos lleve a un escenario parecido, para mí sería una gran satisfacción. Bueno, y también de manera muy resumida, ¿no?, y hablando de futuro, el futuro pasa por los jóvenes, lógicamente. ¿Qué le diría a los jóvenes que quieren emprender en el sector de los videojuegos y no saben por dónde empezar? ¿Cuál sería quizá el primer paso y fundamental? Hombre, es difícil porque, claro, cada uno tiene sus circunstancias, pero creo que es interesante cuando uno no tiene ni idea, porque no ha tenido todavía la oportunidad de enfrentarse o de tener interlocutores en su entorno más próximo, ¿no? Que no tengan ningún tipo de miedo ni de timidez. O sea, primero que si tienen esa motivación, que hagan por ella, ¿no? O sea, una cosa es lo que uno tiene en su cabeza y otra cosa son las acciones que uno emprende. Entonces, si alguien que esté escuchando conoce a alguien o tiene esa motivación por entrar en el sector de videojuegos y trabajar en ese sector, sea programando, sea diseñando, sea diseñando dinámicas de juego, sea creando esas narrativas y ese lore, sea haciendo el marketing y la parte comercial o la parte de producción. Ya digo, insisto, hay muchas opciones, ¿no? Pero si tiene cualquier interés profesional por el sector, una de las cosas que puede hacer es ver quién está haciendo videojuegos en Canarias, porque al final es lo más cercano, intentar acudir a eventos en los que haya desarrolladores o a los que vayan a estudios y hacer un contacto de primera mano. Soy fulanito, soy fulanita, me interesa este sector, me gustaría estar en contacto y bueno, hacer seguimiento de en qué están, qué tipo de perfiles sueles contratar, qué formación tienen esos perfiles, si todavía necesito esa formación. No solo estudios canarios, estudios que te guste, o sea, que tengas un poco en el radar y dedicarle un poco de tiempo a investigar, ¿no? Y luego ya a ir generando una red de conexiones y ya luego pues a intentar tener una persona que te pueda ser un poco de mentor o de mentora. Yo lo hago con algunas personas en mi entorno y me consta que otros compañeros también, porque uno cuando está empezando está muy perdido y
Y para alguien que está en el sector es muy fácil darte un poco una indicación o una guía. Ah, pues mira, si me he enterado que esto puede interesarte, o si quieres ir por aquí, a lo mejor investiga, contacta con esta persona. Pero yo creo que hay que estar un poco como obsesionado, ¿no? Sí, De mucha decir, insistencia también, ¿no? sí, Exacto. de ser constante y de emprender acciones concretas, de contactar, de hacer seguimiento, pues si hace falta formación, pero también de ofrecerse. Hay que tener en cuenta que las empresas pueden absorber a gente en prácticas, etcétera, pero también a ellos les quita un tiempo y unos recursos de lo que es su actividad principal. Entonces, siempre intentamos también con la asociación generar lugares de encuentro y crear sinergias, y hay esos lugares de encuentro y esos momentos para encontrarse físicamente con los creadores y con la gente que trabaja en el sector. Y luego hay 1.000 millones de opciones digitales de asistir a charlas, a eventos digitales, a presentaciones de juegos, a Indie Dev Days en los que tú te conectas y lo estás viendo en directo, estás comentando en directo, incluso puedes probar, hay demos y las puedes probar. Bueno, pues estar y obsesionarse un poco con eso, porque al final cuando uno se enfoca y centra la energía, siempre suele salir algo bueno, ¿no? Pero si estás picando, ay, no sé, pues me gusta videojuegos, pero mis padres o mi entorno no me apoyan, o yo no sé cómo levantar la financiación, o tengo una idea, pero no sé si la narrativa puede tener recorrido a nivel comercial. Si uno sigue dándole vueltas en su cabeza y no sale de ahí, claro, es difícil, ¿no? Yo animo a que quien tenga el interés, que se obsesione un poco en el buen sentido y emprenda acciones y pregunte y contacte. Bueno, la última cuestión que siempre formulamos, ¿no?, a las personas invitadas en el podcast de Proesca, de Las Voces, es ¿a qué asocian internacionalización? ¿Con qué palabra la asociarían? O en este caso, ¿con qué palabra la asociaría Zulay Rodríguez? Solo una. Con éxito. Bien. Así, bien claro. No tenía que explicarte mucho, ¿no? No, está claro, está claro. En este sector solo puedes tener éxito si tienes vocación internacional, porque tu comunidad difícilmente va a estar en tu entorno de proximidad geográfica. Entonces ahí no hay mucho más que rascar. A quien no le apetezca, pues a lo mejor, bueno, tiene que hacer que le apetezca un poco, porque hay que salir, hay que borrar un poco las barreras que uno puede tener en la mente a nivel de barrera idiomática, cultural, de uso horario, lo que sea. Es muy fácil, es una comunidad, creo yo, un sector en el que es muy fácil entablar conversaciones entre profesionales, y si no al principio, encontrar a alguien afín a ti que te pueda ayudar o hacer un poco de espejo en tu proceso. Entonces es fundamental para tener éxito mirar hacia afuera. Pues es éxito, precisamente es lo que les deseamos a todos aquellos que forman parte del sector de los videojuegos, y Zulay Rodríguez como presidenta de Arcadev, Asociación Regional de Videojuegos e eSport de Canarias. Gracias por haber formado parte de Las Voces del podcast oficial de Proesca, y ha sido un auténtico placer. Igualmente, muchas gracias.